Continuando con el video anterior, vamos a observar o vamos a presentar qué es la globalización. Permítanme comenzar con la diapositiva. Muy bien. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países que existen del mundo, uniendo a sus mercados sociales y culturales a través de una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas que le dan un carácter global. ¿A qué se refiere esto? Que todo tipo de contextualización que tiene la parte principal de un lugar del planeta Tierra al otro lado tiene una centralización en un solo lugar. Es, por ejemplo, como la construcción en nuestro país, México, que es el primer lugar en exportador de pantallas planas en el mundo. Esto se refiere a globalización. Cierta parte de un país en específico construye cosas o produce cosas que le sobran a este país y lo distribuye al mundo, generando así una inversión económica y crecimiento económico para el país beneficiario. Entonces, en este caso, la globalización, por conceptualización, se refiere al crecimiento económico, tecnológico, político y social y a veces cultural a escala mundial. Prosigamos adelante. El proceso de la globalización. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática. Ha llegado a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. No solamente se trata de exportar productos, como ya había dicho anteriormente, como pantallas planas, microondas o verduras o frutas de otros países, no, sino también se pretende traer de otros países o llevar de este país a otros países nuestra cultura. Nuestra revolución informática, que significa que si otro país está ya centralizado en el crecimiento, que esté junto con las redes de internet, no lo sé, en alguno de estos casos podría ser las redes sociales, también sean compartidas en otras partes del mundo para que otros usuarios distintos con otro tipo de lenguas puedan usarlo y puedan estar en contacto, en constante comunicación. Junto con esto, la globalización en su proceso, obviamente lleva una serie de tratados de acuerdos con otros países que lo permitan, no violando así los derechos internacionales y nacionales de cada país, dando así un cumplimiento de favorecimiento y también algunos otros de crecimiento industrial e informático, para así cada país tener una consecuente positiva y de esta manera ellos mismos puedan seguir contribuyendo al crecimiento de todo el mundo. Muy bien, prosigamos. ¿Cuáles son los factores que impulsan su desarrollo? Miren, la apertura de mercados nacionales, tales llamados el libre comercio, son las funciones entre las empresas multinacionales, la limitación de empresas públicas, las privatizaciones como lo es hoy en día el petróleo o el agua, la desregularización financiera internacional a favor del libre comercio, los tratados de libre comercio. Esto significa que cada país no puede ser empoderado de un solo producto, sino que estos a su vez pueden ser remitidos o exportados a otro tipo de país diferente, dando así, dejando así de lado todos los problemas que estos incluyen. A su vez, ellos y cada uno de estos países puede seguir ayudando al otro a su sano crecimiento y de esta manera puede a lo mejor obtener algún tipo de regalías o de crecimiento económico gracias a este tipo de ayuda. Pero basta recalcar que también existen países muy pobres en los cuales las privatizaciones de otros países no dejan el crecimiento financiero internacional, pero aquí estamos hablando de los factores que impulsan el sano desarrollo de cada país. Lo que a la globalización importa es que durante el crecimiento económico en el Banco Mundial sea tanto por igual en un país que por el otro.
pero claramente sabemos que es algo imposible hoy en día. Pero lo que sí se puede hacer es que cuando los factores impulsan un desarrollo de algún tipo en algún tipo de país, no solamente es consecuente por ese país, sino que es por la ayuda mutua que otros países ofrecen a este tipo de libre comercio. Bueno, también vamos a hablarles de los beneficios potenciales. Miren, la mayor eficiencia del espacio, competencia disminuyendo del mismo, mejora en la comunicación y cooperación internacional que pueden llevar a un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos, impulsando el desarrollo científico, técnico al ser lucrativo, la mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías nacionales, la eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, financiero y de bienes de servicios. ¿Esto a qué se refiere? Que mientras un país tenga mayores compras o mayores ventas fuera de su propio país, este genera crecimiento económico, haciéndose así potencia económica. Eso solamente hablando en cuestiones económicas, porque hay otros países que se refieren o se sugieren como países potencias militares, como lo que es hoy en día, caso de China, Rusia y Estados Unidos. Pero no solamente eso, la actividad informática también da un crecimiento exaltado, como por ejemplo las llamadas redes 4G y 5G, que están a beneficio y del otro lado de la esquina ya preparadas para el aprovechamiento humano en todo el país. Aquella persona que llegue a controlar esta famosa red 5G podrá apoderarse de un crecimiento económico y de beneficios realmente potenciales para su país. Lo que estamos haciendo aquí o lo que estamos observando es que el crecimiento tan solo de la economía y de la informática ya es bastante poderosa para dicho país. Entonces, no eso nos sugiere que a otros países se les arrebaten, no, simplemente se sugiere que es una carrera potencial entre todos los países que existen en el mundo, dando así como que el primer lugar de un país a otro país que tendría el segundo lugar y así sucesivamente hasta llegar al último lugar que tenemos en todos nuestros países. De acuerdo a cada una de las especificaciones, los países pueden ser ricos y pobres de acuerdo a la economía o a la cantidad de oro resguardado que tenga este país. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos, la irresponsabilidad de las empresas y multinacionales. Como sabemos, este tipo de riesgos afectan directamente no solamente a las personas, sino al planeta entero. El aumento de desequilibrios económicos, sociales y territoriales. Las invasiones que a veces se generan a menudo en otros países supuestamente por ayudarlos, se crea una fluctuación atribuyendo de ese país un tipo de guerra económica y extrayendo de ese mismo país algún tipo de recurso, sea natural o económico. El descuido sobre los índices de desarrollo humano como el aumento de la pobreza. Sabemos claramente que no porque un país sea directamente económico no significa que no tenga pobreza. Muchas de estas veces tienen pobreza en extremo, como por ejemplo puede ser África, México o Venezuela. Esos son algunos ejemplos donde la pobreza extrema radica y no es gracias a la globalización, sino es gracias a que tenemos personas que a menudo suelen llevarse el dinero o la capital económica que se debe utilizar para la globalización positiva y que sin embargo cae en sus propios bolsillos. Bueno, continuando en la siguiente diapositiva, vamos a ver la valoración futura. La valoración positiva o negativa de este fenómeno o la inclusión de definiciones alternas o características adicionales para resaltar la inclusión de algún juicio de valor pueden variar según la ideología del interlocutor. Esto porque el fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras en otros ha despertado un profundo rechazo, la antiglobalización, podríamos llamarlo de esa manera, habiendo también posturas eclécticas y moderadas. Muchas veces se cree que la globalización solamente es para algunas personas que quieren hacerse dueñas de nuestro planeta, como los hemos llamado así los famosos dueños del mundo. Varios de ellos se reúnen en mesas o en reuniones secretas donde platican cuál es el siguiente paso para la humanidad, donde supuestamente pueden ellos elegir quiénes son los que van a disfrutar de esta economía y quiénes no. Los que arman el planeta, los que arman el mundo, suelen integrar o deshacerse
de todas las personas quien no les beneficie en el crecimiento económico, aunque sabemos que como recurso y como planeta solamente tenemos uno. Las marcas productivas que crecen ante todo lugar y que se establecen en todas partes del mundo, como un ejemplo de esto podría ser Coca-Cola y McDonald's, que están en todo el mundo, son parte de la globalización futura. ¿Por qué? Porque pues entre ellos la valorización positiva tiene tanto su parte positiva como su parte negativa, porque llevan ese tipo de producto a esos países, pero no nada más esos productos, sino también la cuestión negativa, como puede ser la basura, la construcción, el fallo de empleos y demás cosas. Entonces, esta valoración futura tiene tanto sus aspectos negativos como positivos. Y bueno, recalcando aquí la última experiencia de la globalización, tenemos como en intermedio un orden conceptualizado. Y esto lo veremos en la siguiente diapositiva.